Adórele al Señor. Fuente de agua viva, llena hoy mi vida con tu amor, oh Señor. Quiero sumergir mi corazón. Fuente de agua viva, cura mis heridas con tu amor, oh Señor. Quiero acercarme más a ti. Hola, una vez más te doy la bienvenida a este programa Fuente de Vida. Para mí es un honor estar una vez contigo, ya que me escuchas a través de la radio y me ves a través de este canal. Y bueno, es un gozo y es un privilegio poder entrar a tu casa y seguir poder compartir la palabra de Dios. De antemano, gracias a quienes nos han seguido, quienes nos han estado escuchando. Y bueno, hoy quiero hablarte, quiero compartirte de algo muy importante que Dios nos ha dado para poder realmente recibir todas aquellas bendiciones que Él ha preparado, que Él ha determinado, que Él ha declarado para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, nos enseña que la fe es la base de una relación con Dios y una actitud de dependencia que requiere otra persona para que llene las necesidades más profundas. Abre el alma para poder confiar y dar y amar de una forma como Dios nos enseña, y es la base para todas las relaciones. Y por otro lado, la incredulidad es el orgullo del hombre diciendo yo no necesito a nadie. Como consecuencia no existe bases para ninguna relación dentro de la incredulidad. Entonces Dios está buscando bases para poder tener una relación con el humano. Por eso ha establecido la fe, que es la sustancia para que las relaciones sean formadas. Así que la fe abre la puerta del corazón del hombre hacia Dios, y de esa manera Él puede obrar en la vida del hombre y acercarlo a Él mismo. Entonces el arrepentimiento prepara el corazón para creer, y la fe es el canal a través del cual la gracia de Dios fluye dentro de la vida del hombre. Entonces vemos que es muy importante que como seres humanos entendamos que ciertamente para que uno pueda recibir bendiciones, sanidad y todo aquello que podemos recibir de Dios, Él necesita la fe. La fe entendemos que es la base, es la plataforma que nosotros tenemos, y que de esta manera podemos recibir la ayuda de Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Por eso quiero compartirle de la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8. Quiero leerle en esta noche para que usted escuche un testimonio, una realidad que hace más de 2000 años un hombre que no conocía a Dios, que solamente había escuchado de Jesús, pero que ciertamente este hombre tuvo fe, y fe es confianza en lo que se dice, confianza en lo que Dios dice, confianza en lo que Dios ha declarado. Entonces yo quiero leerle, que usted escuche esta palabra, y es una palabra muy hermosa en cuanto a la fe. Y dice así: que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión romano rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo al centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe.
Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces aquí vemos algo muy importante a la luz de la palabra de Dios. Y algo que vemos es que ciertamente aquí algo que vemos que este hombre, dice que era un centurión. Un centurión es un oficial encargado de 100 soldados. Estaba bajo su cargo, bajo su autoridad, 100 soldados. Pero este hombre era un centurión, era un hombre romano dedicado, trabajaba en el ejército. Y entonces, pero dice que él cuando escucha de Jesús, él viene a Jesús y le dice: Señor, mi criado está paralítico, pero dice está gravemente atormentado. Aquí hay algo muy importante que aprendemos a la luz de la palabra de Dios. El centurión escuchó que Jesús sanaba los sordos, sanaba a los que estaban ciegos, pero también escuchó que los paralíticos Jesús los levantaba, y aún los atormentados, porque la Biblia dice que Jesús vino y dio libertad, sanó a los enfermos, pero también liberó a los que eran atormentados por espíritus inmundos. Entonces vemos cómo este hombre había escuchado. Él no conocía a Jesús, pero él había escuchado que Jesús sanaba y que había levantado paralíticos, que había liberado a aquellos que estaban siendo atormentados. Entonces dice que él le dice: Señor, yo tengo un criado, y este criado está paralítico, pero no solo está paralítico, dice, está gravemente atormentado. ¿Qué tan importante es la fe? La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es decir, la fe es algo que uno realmente va más allá, uno va más allá de lo natural. Dice la Biblia que la fe es algo que uno no ve, pero que ciertamente yo creo. Y es lo que este hombre dice, que él creyó a lo que le habían dicho. Entonces, la fe es que yo creo a lo que la Biblia dice que Dios puede hacer en mi vida. Lo que la Biblia dice que Jesús puede hacer con mi problema que estoy pasando. Lo que la Biblia dice que Dios puede hacer, ya sea la enfermedad que tú estás pasando. Entonces, él dice en el verso 6, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Jesús se maravilla de escuchar a este hombre, un hombre que no caminaba cerca de Jesús, un hombre que tal vez no había leído la palabra, que no había leído la ley de Dios, el Antiguo Testamento, pero sí un hombre que había escuchado de sus vecinos, que había escuchado de sus amigos, de sus familiares, que le habían dicho: ¿sabes qué? Hay un hombre que se llama Jesús, que sana a los ciegos, que sana a los cojos, que levanta a los paralíticos y que aún los atormentados los sana. Entonces vemos que este hombre le dice: Señor, yo reconozco lo que es autoridad. Yo soy un hombre que estoy bajo autoridad. Yo soy un hombre que hay gente bajo mi autoridad. Y le digo a uno: ve y va, al otro: ven y viene. Y le digo a mi criado: hazlo, dice, y lo hace. Entonces vemos que la fe de este hombre, la fe del centurión, realmente es una fe que agrada a Jesús. Porque él le dice: Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Él sabía, él reconocía que su vida estaba desordenada. Él sabía que era un hombre pecador. Él sabía que delante del varón ante el cual estaba, era un varón que venía del cielo. Él sabía que la autoridad de Jesús no era terrenal. Porque la autoridad terrenal necesitamos estar cerca de la persona para delegarle, para hacerle saber la autoridad. Pero él le dice algo muy importante: yo reconozco la autoridad.
Yo sé que tú eres un hombre de autoridad. Yo sé que la autoridad que tú tienes es autoridad del cielo, que no hay límites. Solamente di la palabra y entonces mi criado sanará. ¿Qué tan importante? Ahí es la fe la que recibe este hombre, por la fe recibe. Y entonces Jesús le dijo: realmente no he hallado tanta fe en Israel como en este hombre. ¿Qué tan importante es la fe? Hoy que me escuchas, que me ves, tal vez estés pasando por una situación en la cual podríamos decir de enfermedad, y has visitado los médicos, has visitado los doctores y has llevado tratamientos y la enfermedad está ahí. Y tal vez has dicho: ¿cuándo me curaré? ¿Cuándo se irá este tormento? ¿Cuándo saldré de este problema? Pero ciertamente este hombre se atrevió a creer y se atrevió a recibir la sanidad para un hombre que estaba postrado en su casa. Ahora, como hemos estado hablando, podemos ver por un lado la sanidad en cuanto a las enfermedades del cuerpo, en cuanto a enfermedades que ciertamente atormentan, nos afligen, nos roban el ser felices, el estar en paz. Pero hay enfermedades que ciertamente solo Jesús puede sanar, y son las enfermedades del alma. Tal vez tu enfermedad sea del alma, tal vez tu enfermedad sea tristeza, tal vez tu enfermedad sea amargura, tal vez sea resentimiento, tal vez sea rencor, lo que sea. Solo tienes que tener fe para acercarte a Jesús. Pero si tal vez tu enfermedad es una enfermedad físicamente, tal vez la enfermedad tenga que ver con ceguera, tal vez con sordera, o tal vez estás pasando por una enfermedad que es también parálisis, o tal vez sea otro tipo de enfermedad. Lo que quiero compartirte a la luz de la palabra es qué tan importante la fe. La fe, si nosotros resumimos, la palabra fe viene a ser confianza obediente. Es decir, yo confío ciegamente en lo que Dios ha declarado. Yo confío que lo que Dios dice, Él lo hace. Y entonces si vamos a la Biblia, y la Biblia nos dice que Él sanó los cojos, que Él sanó los ciegos, que Él sanó los paralíticos, que Él dio vida aún a los muertos. Entonces yo creo que el mismo Jesús que levantó hace más de 2000 años a todas aquellas personas que estaban enfermas, es el mismo Jesús que puede sanar la enfermedad que tienes o la enfermedad que tiene tu familia. La Biblia nos enseña más tarde, cuando Jesús se va de la tierra, cuando Jesús regresa al cielo, Él les delegó la autoridad a sus apóstoles. Y dice que aún cuando Pedro pasaba por las calles, la gente sacaba a los enfermos. Y dice que los ponían a orillas del camino, y aún nada más con la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. No era Pedro, tampoco era la sombra. Era la presencia de Dios en la vida de Pedro, era el Espíritu Santo y el poder que traía, el poder de Dios, sanidad, y los milagros sucedían. Aún la Biblia nos enseña que el apóstol Pablo, cuando traía a los enfermos, o algunos no los podían traer, dicen que llevaban los paños, las ropas de Pablo, y dice que las ponían sobre los enfermos y sanaban. Aún los endemoniados recibían sanidad. Es por eso que la fe es la plataforma, es la base para recibir un milagro de Dios en nuestra vida. Tal vez tú seas alguien que has estado en busca de un milagro. ¿Por qué? Porque el médico te ha dicho que el problema, la enfermedad que tienes no tiene solución. Tal vez has gastado tu dinero buscando la ayuda y la solución y no las has encontrado. Yo quiero decirte que lo único que necesitas es tener fe. Y no una fe gravosa. Jesús dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte: échate a la mar, y sería echado. Es decir, Jesús dice: necesitas tener una fe pequeña, pero esa fe, con esa fe yo soy capaz de hacer cosas sobrenaturales en tu vida.
Entonces, hablar de la fe es muy importante para poder recibir sanidad, como hemos estado hablando en los programas anteriores, para poder salir de la situación que estás atravesando, en este caso, en la enfermedad en el alma. Heridas que han causado en tu alma, que te han dañado y que han venido a ser un problema. Entonces no podemos salir o no podemos recibir la sanidad, la bendición a tu vida si no tienes fe. Jesús declaró que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que agrade a Dios, porque dice que es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, cuando yo me acerco a Dios, cuando tú te acercas a Dios, tienes que creer lo que Él ha declarado en esta Biblia, que es la palabra de Dios. Si tú te atreves a creer, si tú le crees a lo que Dios dice, entonces Dios puede hacer un milagro en tu vida. Dios puede traer sanidad. Ahora, la fe. Muchos en la vida decimos, es que yo sí creo en Dios. La mayoría decimos creer en Dios. Y estoy de acuerdo en esas declaraciones que todos hacemos. Si a alguien le pregunto, oye, ¿crees en Dios? Dice, sí, creo en Dios. Le pregunto a otra persona, me dice, sí, creo en Dios. Y todos decimos creer en Dios. Pero no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Ahí es donde entra la fe. Una cosa es creer que hay un Dios, creer que hay un Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra, creer que hay un Dios que ciertamente nos creó, pero otra cosa es creerle a Dios lo que Él dice, creerle a Dios lo que Él declara. Y si la Biblia dice que Él sana, que Él restaura, que Él vino a dar libertad al que está cautivo, que Él vino a vendar los corazones quebrantados, entonces cuando yo me doy cuenta que Dios declara bendiciones espirituales, bendiciones físicas, bendiciones que podemos recibir en la sanidad en el alma, y me doy cuenta que Dios ha dicho que Él puede hacerlo en mi vida, que Él puede hacerlo en tu vida, entonces ahí es cuando juega un papel muy importante la fe. Ahí es cuando entonces yo digo, si Dios dice que Él me puede sanar, yo sé que me va a sanar. Es por eso que este hombre dice que al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en su mismo pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo que Dios escogió. Y entonces nos damos cuenta que no necesitamos una fe así, una fe que es difícil de entender. Lo único que Él quiere es que tú le creas. Lo único que Él quiere es que tú entiendas que todo lo que está escrito en esta Biblia fue hablado por la boca de Dios, pero salió del corazón de Dios. Entonces, cuando yo sé que cada palabra escrita en este libro salió de la boca de Dios, entonces yo digo, si Dios lo dice, es cierto. Y algo que nos enseña la Biblia, que cielo y tierra pasarán, mas dice, mi palabra no pasará. Es decir, Dios nos está diciendo, todo lo que yo he dicho, todo lo que yo he declarado, si tú te atreves a creerlo, si tú te atreves a confesarlo, si tú te atreves a decir, yo creo en lo que tú dices, y si Dios dice que Él viene a sanar, y tú estás pasando por un momento de enfermedad, entonces recibe la palabra. Aquí está el punto importante. La fe es como el imán para poder recibir la palabra que Dios ha declarado. Cuando tú tienes fe y crees que Dios lo ha dicho, entonces tú le dices, Señor, yo creo que tú eres mi sanador. Yo creo porque dice tu palabra que por tus llagas soy sanado, que por tus llagas soy curado, que por tus llagas viene sanidad. Entonces, cuando yo me atrevo a decirle a Dios y confieso la confianza que tengo en su palabra, entonces ahí viene la sanidad, ahí viene el milagro que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso es importante leer la palabra de Dios, es importante acercarme a Dios. La Biblia dice
en Juan 8:32 que si yo conozco la verdad me va a hacer libre. Me va a hacer libre porque ciertamente muchos estábamos, yo reconozco que en un tiempo atrás estaba como este hombre, paralítico. Y hablar de una persona paralítica, hablamos de una persona que está anclada, está oprimida, está encarcelada y ciertamente no le permite avanzar, no le permite disfrutar de las grandes bendiciones que Dios tiene para ti. Pero un día yo conocí a Jesús y Jesús me sacó de esa parálisis espiritual. Porque podemos estar bien físicamente, pero espiritualmente estamos paralíticos. No avanzamos, no tenemos un rumbo a dónde ir. Vivimos la vida, buscamos el cómo poder tomar, el cómo poder hacer en cuanto a la economía, en cuanto a las cosas materiales, pero espiritualmente no sabemos a dónde vamos. Y entonces seguimos a la multitud de allá afuera, de toda la gente que sigue. Unos siguen las drogas, unos siguen los vicios, otros siguen los placeres, los deleites, la corrupción, pero al final de cuentas todo es destrucción. Dios declara algo sobre eso y dice que para el hombre le parece que sus caminos son buenos, pero dice Dios son caminos de muerte y son caminos de perdición. ¿Qué tan importante es la fe? ¿Qué tan importante es creer en Dios, creerle a Dios? Es importante que yo le crea a Dios. Entonces, si tú no puedes salir del vicio, el vicio ha venido a destruir tu vida, tu familia, tu matrimonio, y entonces tú vas a la Biblia y la Biblia dice que los borrachos no tienen parte en el reino de Dios. Es ahí cuando tú dices, yo le creo a Dios y yo quiero tener parte en su reino, yo quiero ser bendecido, yo quiero recibir las bendiciones que Él ha declarado, que Él ha decretado para mi vida, para mi familia. Entonces, ahí es cuando tomo la decisión. Yo le creo a lo que Dios dice y entonces me aparto de ser un hombre vicioso, de ser un hombre o una mujer que se droga, de ser un hombre o una mujer que vive en los placeres y en los deleites de la carne, en los placeres sexuales que son pecado y que son abominación delante de Dios. Pero la fe es creerle a Dios, y ahí está el problema de muchos, porque muchos decimos que creemos en Dios, pero no le creemos a lo que Dios dice. Hoy en día la mayoría andamos decimos creer en Dios, pero no le creemos porque hacemos lo que queremos. No le creemos porque vivo una vida como yo quiero o como a mí me place vivirla y no tomo en cuenta lo que Dios dice. Y es por eso que eso nos lleva a vivir separados de Dios. La Biblia es clara y dice que el hombre que peca está separado de Dios, está destituido de la gloria de Dios. Entonces dice que Jesús declaró la palabra y le dice, ve y tu criado está sano. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que para Jesús no importa la distancia? Para Jesús no importa dónde estés. La Biblia dice que Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Así es que no importa dónde estés, solo tienes que creerlo, solo tienes que recibir la palabra. Y dice que por la fe de este hombre, su criado fue sano. En ese instante, el criado recibió la sanidad en su cuerpo, en sus huesos, en sus ligamentos, en sus tendones. El espíritu que lo atormentaba lo dejó, porque no solamente estaba paralítico, dice que estaba siendo atormentado. Y a la luz de la Biblia entendemos que cuando alguien está siendo atormentado, porque hay espíritus, normalmente los escuchamos y les llamamos demonios, pero en sí a la luz de la Biblia se llaman espíritus inmundos que vienen a atormentar a una persona. Pero cuando Jesús declara la palabra, entonces el criado sana, es liberado del todo espíritu que lo estaba atormentando por la fe de este hombre. Porque él dijo, yo reconozco tu autoridad, que tu autoridad no es terrenal, que tu autoridad es del cielo. Este hombre sabía que la autoridad de Jesús era del cielo y por eso él se atreve y le dice, solo da tu palabra, solo dilo, solo decláralo. Y yo sé que al declararlo, Señor, mi criado va a sanar. Así es que yo te invito
necesitas tener fe, necesitas acercarte a Dios, ya sea que tu necesidad sea de una enfermedad física, tal vez tu necesidad sea de una enfermedad en el alma, un problema emocional, un problema que has venido trayendo desde antes, desde tu niñez, desde aquellos tiempos donde te lastimaron, te dañaron, pero tienes que venir a Jesús. Este hombre se atrevió a venir a Jesús. Él sabía que era la oportunidad de que su siervo, su criado, recibiera la sanidad. ¿Qué tan importante? Yo te invito a que vengas a Jesús. Yo te invito a que actives esa fe, que le digas: Señor, ciertamente yo no he tenido la fe bíblica, he tenido la fe humana, la fe de decir creo en un Dios, pero yo necesito la fe de Dios. Nosotros como seres humanos necesitamos la fe de Dios, la fe de Dios que atrae, la fe de Dios que hace que venga a nuestra vida esos milagros que Dios quiere hacer, esas bendiciones que Dios quiere derramar. Entonces es importante que tengas fe. En este momento yo quiero invitarte que abras tu corazón. Yo sé que me estás viendo, me estás escuchando, sé que hay personas que tienen enfermedad, que están viviendo un momento de enfermedad y que esta enfermedad les ha traído angustia, les ha llevado a gastar el dinero y al final de cuentas no han encontrado la solución. Yo te invito que hoy des un paso de fe, que pongas tu mano derecha ahí donde tienes el dolor, ahí donde ciertamente hay esa enfermedad, ya sea de sordera, ya sea de ceguera espiritual, y yo quiero orar por ti en este momento. Pon tu mano ahí en esa parte de tu cuerpo que has estado enfermo, que tienes un dolor, y hoy declaro que en el nombre de Jesús, así como pones tu mano, porque no hay distancias para Dios, porque Él está ahí contigo. Hoy declaro que en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, por las llagas y por la sangre de Jesucristo, viene sanidad. Todo dolor, toda enfermedad, toda infección, todo cáncer, toda sordera, toda ceguera que hay, toda enfermedad que estás viviendo, que estás pasando, hoy declaro que en el nombre de Jesús es cancelada, porque Jesús declaró que por sus llagas somos sanados y que Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Así que en esta hora declaramos sanidad para ti que estás enfermo, para que te está atormentando ese dolor. Hoy en el nombre de Jesús declaramos sanidad, desatamos sanidad en el nombre poderoso de Jesús, declaramos sanidad. Y si tú recibes hoy la sanidad, te invito a que nos llames, te invito a que des testimonio, que vengas a este lugar donde les hemos estado invitando para que vengas a dar testimonio que ciertamente el Cristo el cual te predico, del Cristo del cual te hablo, Él sigue sanando, Él sigue levantando a los enfermos, Él sigue sanando del cáncer, Él sigue sanando de la diabetes, Él sigue sanando la vista, Él sigue sanando los sordos, el oído, y Él sigue levantando a aquellos que están paralíticos. Hoy declaro sanidad, te bendigo una vez más, declaro y desato bendición para tu casa, para tu familia, en el nombre de Jesús. Me despido de ti y te espero en el siguiente programa. Seguiremos hablando la palabra de Dios. Que tu corazón esté abierto, que tu corazón esté expectante en cuanto a lo que Dios quiere hablar y en cuanto a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Me despido por el momento y nos estamos viendo en el próximo programa. A quienes comparten esta fe, les invito a venir a nuestras reuniones en la calle Nigromante número 34. Días de reuniones es miércoles a las 6 de la tarde, día domingo a las 11 de la mañana. También tenemos reuniones para jóvenes los días viernes a las 6 de la tarde. Teléfonos es 97-109-57, celular 797-114-41-67. Te esperamos, te deseamos una linda noche, que Dios te bendiga.